Ahora sí, de plano ya entramos al tema de la circulación, que es el motivo de nuestra conversación. La circulación, naturalmente, viene de la palabra círculo y circula y recircula, como sucede en el tránsito de las grandes ciudades, donde además por autopistas y carreteras pues se distribuye, en este caso la sangre, por todo lo resto, como sucede, decíamos, en una ciudad donde existe un sistema de abastecimiento, pero también existe un sistema de recojo. En la ciudad hay bancos, el organismo también. Existen centros de enseñanza, existen hospitales, existen supermercados, existe un municipio encargado del recojo y del mantenimiento de la ciudad. Lo mismo pasa en el aparato circulatorio, que está funcionando todos los días del año, desde antes del nacimiento, de esta época, que es el corazón es un tubo cardíaco, ya empieza a latir, ya está latiendo, y además ya está bombeando, y luego cesa el día de la muerte, en que cesa la circulación. Si más o menos un corazón bombea unos 5 litros por minuto, entonces habría que multiplicar por 60 en una hora, eso por 24 en 24 horas, eso por una semana, luego por un mes, por un año, por, qué sé yo, 90 o 100 años. La expectativa de vida va a aumentar. Es una fantasía y no necesita mantenimiento. Está bombeando enormes cantidades de sangre a lo largo de todo el día. Eso a veces no nos ponemos a pensar, ¿no? Lo mismo con la frecuencia cardíaca, un promedio de 75 por minuto. Eso habría que hacerlo por una hora, por 24 horas, por meses, por años y por décadas. Entonces es un trabajo realmente extraordinario, sin mantenimiento. Es una máquina maravillosa que está bombeando sangre todo el día, y la circulación, ¿no es verdad? Ya sabemos, lo habíamos dicho, tiene el objetivo de llevar hacia el comburente y los combustibles, pero también citocinas, que tiene gran importancia en el sistema inmunológico, de defensa del organismo, glóbulos blancos, plaquetas que hemos estudiado al hablar de la coagulación, hormonas que veremos en endocrinología para regular el metabolismo. Bueno, llevando ácidos grasos, glucosa, para asegurar el combustible celular, que más el oxígeno nos dará energía. Habíamos dicho energía, que es muy importante. Un ejército blanco patrullando, hormonas mensajeras químicas que llevarán órdenes para todo el organismo. Ahora bien, existe una circulación mayor que la, ¿no es cierto?, y otra circulación menor. La circulación mayor, que es la que se encarga de recoger del aparato digestivo todos los nutrimentos, todo el combustible, y luego retornar a la aurícula derecha, y por otra parte va a recoger el oxígeno, la circulación menor, a nivel de la hematosis, a nivel de la circulación pulmonar, y la sangre ya roja, rutilante, repuesta, va a ser devuelta a los tejidos, y a su vez los tejidos aportarán dióxido de carbono, ¿es verdad? Retornarán para finalmente ese dióxido de carbono ser eliminado a nivel de los pulmones y retornar e intercambiarse con el oxígeno. Entonces, ese es el trabajo. He dicho de una manera global la circulación mayor y la circulación menor, que en realidad es un continuo, pero que tiene características propias, como veremos a continuación. Entonces,
siempre se supo que había circulación de sangre, no. Incluso pensaban que la sangre estaba ahí estática, ¿no? Desde la época de Galeno, sé que se formaba en el hígado y que, claro, siempre intuitivamente se le había dado un contenido ligado a la vida, algo vital. Entonces, intuitivamente ya los antiguos de la época, estamos hablando de Galeno, imagínense, del siglo II, en Roma, ya tenía una idea al respecto, pero desde luego todavía no se había descubierto, no se sabía que la sangre circulaba. Parece una cosa obvia, pero no se sabía que la sangre circulaba. Como que no se sabía de la existencia de América, los europeos dijeron, bueno, aquí hemos encontrado un nuevo continente. Claro, desde el punto de vista de los americanos, no ha habido encuentro de dos culturas, pero los europeos que siempre habían monopolizado la parte cultural, porque han sido siempre pueblos muy, muy prósperos, ellos centralizaron la información y para ellos América se descubre. Para ellos son los descubridores de la circulación de la sangre, pero los chinos tienen otras ideas. Ellos piensan que fueron los primeros en descubrir la circulación de la sangre. No hay un autor, pero ellos supieron antes que los europeos que la sangre circulaba. Bueno, pero como todo está documentado, los europeos, este libro que voy a mencionar, que fue William Harvey, fue el primero que descubrió la circulación de la sangre en 1624, en una serie de obras escritas en latín que era como el inglés actualmente, la lengua internacional de la ciencia, Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus. Esa fue su obra, aunque él era inglés, pero escribió en latín. Ejercicio anatómico del movimiento del corazón y la sangre de los animales. Ahí está, es una obra muy pequeña que se encuentra en la biblioteca del British Museum en Londres, en el sótano. Ahí está uno de los originales, escrito en 73 páginas en un latín lleno de erratas, pero ahí está la clave de la difusión del conocimiento, del descubrimiento de la circulación de la sangre. Entonces, no siempre se supo que la sangre circulaba. Relativamente hace poco tiempo que nos hemos enterado de eso. Oficialmente. Exoficialmente, quizás otros pueblos se adelantaron, como suele suceder. Bueno, se descubrió. Él dijo, la sangre circula desde el ventrículo izquierdo hasta el ventrículo derecho. ¿Y cómo pasa? A través de las arterias arteriolas y pasa a las venas. Y le preguntaron, ¿y cómo pasa? De las arteriolas a las vénulas, la sangre. Él no tenía una respuesta. Él decía, a través de los poros de la carne. Pero en realidad no sabía él, porque todavía no se había descubierto, no se había inventado el microscopio. Fue Golgi, un italiano, quien, gracias a Leeuwenhoek, que fue el inventor del microscopio, que vio los capilares y ahí se cierra el eslabón que faltaba de la cadena de la circulación de la sangre, en los capilares, porque ahí se los veía a través de la circulación. También había una especie de confusión acerca de la circulación menor. Miguel Servet, que era español, de la época del Imperio, cuando todavía España no era España, sino Hispania, parte del Imperio Romano, ¿no es verdad? Fue quien describió la circulación menor, pero lo quemaron en la hoguera por sacrílego, porque había dicho algo que no estaba, qué sé yo, en algún libro de naturaleza religiosa. Ese fue está entre los mártires de la ciencia, Miguel Servet. Hay una hermosa pintura en el Instituto Nacional de Cardiología de México sobre la historia de la cardiología, la historia de la circulación, y ahí está Servet en medio de llamas, junto a otros grandes precursores, benefactores de la humanidad. Estas
personalidades son espíritus inspiradores para todos quienes hemos abrazado la carrera de la medicina. O sea, no perdemos el tiempo al resaltar este tipo de hechos, de acontecimientos y de personalidades. Ahí está, Antonio Van Leeuwenhoek, inventor aquí dice de la libertad. Bueno, esas son las malas jugadas que nos juegan las computadoras con sus correctores. En realidad es el inventor del microscopio, que por ahí me han dicho no era él, hubo otro que fue el descubridor. Bueno, fue el inventor. Bueno, fuese quien fuese, ya hemos dicho, fue Golgi, el histrólogo italiano, quien gracias al microscopio descubre los capilares y la microcirculación, que es fundamental. En realidad, la esencia de la circulación está a nivel de la microcirculación, como veremos luego. Porque ¿qué sentido tendría que la sangre circule y recircule indefinidamente sin son ni ton? Tiene que tener una finalidad. No es un circuito cerrado, es semicerrado o si ustedes quieren semiabierto, porque es allí donde se van a producir los intercambios gaseosos y de nutrimentos y de sustancias del producto del catabolismo celular. Es a nivel de los capilares, porque los capilares tienen una permeabilidad selectiva. Por supuesto que no sale todo. No salen los glóbulos rojos, no pueden hacerlo, ¿es verdad? Pero sí pueden hacerlo los leucocitos, por ejemplo. Y desde luego sí pueden hacerlo otras sustancias que, gracias a esta semipermeabilidad, van a abandonar el lecho vascular, el contenido del aparato circulatorio para intercambiarse con los tejidos, ¿es verdad? Porque en los orígenes de la vida, los protozoarios originalmente obtenían su producto para sostenerse directamente del mar. Aquí no, ya hemos dicho, nos hemos traído el mar adentro. Y ahí tiene que ser el intercambio con ese mar interior, ese mar primigenido. Pero la circulación tiene un principio y un final. Teóricamente no, porque un círculo no tiene principio ni final. Pero y uno puede decir, bueno, empieza en el ventrículo izquierdo, en el ventrículo derecho, donde ustedes quieran, pero en realidad técnicamente suele decirse que la circulación empieza en la aurícula derecha porque es el centro cero, porque allí la presión es de alrededor de 0 milímetros de mercurio, ¿no? En consecuencia, esa es una de las características que hay que señalar. Ahora bien, decíamos, está semiabierta, ahí está. Hay una permeabilidad selectiva, pueden abandonar los glóbulos blancos deformándose, proceso de diapédesis, nunca los glóbulos rojos, ahí permanecen junto con el plasma. Hay mecanismos de coagulación que hemos estudiado en detalle en una clase anterior, a hablar de sangre, muy complicado, pero desde luego fundamental para que la sangre mantenga su fluidez, ¿no? Esa permanente, ese balance que tiene que existir entre el mantenimiento de un líquido de la sangre y impedir que se escape del aparato circulatorio. Entonces, estamos diciendo que los capilares son la clave, la microcirculación es la clave, la razón de ser de la circulación. Ahí está la clave. Porque las arterias son simplemente un sistema canalicular de abastecimiento y las venas de recojo. Pero el trabajo verdadero se realizará a nivel de la circulación capilar, que veremos luego que es muy grande, es enorme. Si se despliegan los capilares como una alfombra, tendríamos una inmensidad equivalente al área de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de La Paz. Enorme. En cambio, si desplegamos, como veremos luego, la aorta y las venas cavas, tiene una superficie mucho menor, evidentemente. ¿No es verdad? Aquí está la circulación mayor, decíamos ya. Empieza en el ventrículo izquierdo. Aquí está la microcirculación, este es el intercambio que se produce aquí. La razón, dijimos, de ser de la circulación, retorna por la vena cava inferior, ¿no es verdad? Y luego regresa a la aurícula, al ventrículo derecho, y luego
va a ir hasta los pulmones. La sangre en este sector está desaturada porque naturalmente está consumiendo oxígeno a este nivel, el organismo, y aquí se va a resaturar. Ya conocemos el concepto de saturación, ¿no? Es el porcentaje de ocupación de la hemoglobina por el oxígeno. Eso se hace actualmente con los oxímetros de pulso en cualquier instante. No es necesario ir al laboratorio. Ahí está, casi cada familia, yo digo, debe tener ahora estos oxímetros de pulso. Todo el mundo lo tiene, está al alcance de todo. Ahora sí se puede. Antes, para entrar a un quirófano, sobre todo si eran damas con las uñas pintadas, había que despintarles las uñas para ver si se ponía azul o no la sangre, desaturada, de una forma primitiva. No, pues actualmente son los oxímetros de pulso que están en las unidades de terapia intensiva y está todo monitorizado en estas unidades, ¿no? Para ver, por eso actualmente los intensivistas ya no ven tanto al paciente, sino ven monitores, porque ahí están los registros, curvas de presión, electrocardiogramas, están gases en sangre, todos los porcentajes de saturación, ahí tienen una información valiosísima, todo está computarizado, vivimos en el siglo XXI. Bueno, la circulación mayor, hablamos en fisiología de un corazón izquierdo, lo cual sería un sacrilegio en anatomía, pero en fisiología no. Y el corazón derecho, el corazón derecho, que tiene también características muy propias. Es verdad, la masa muscular del ventrículo izquierdo equivale al 70% de la masa total del corazón. ¿Es verdad? En consecuencia, hay diferencias anatómicas y diferencias funcionales, como veremos luego entre ambas circulaciones y ambos corazones. En fisiología eso está permitido decir así, porque la funcionalidad varía, como veremos. La otra forma de concebir la circulación es la circulación en serie y la circulación en paralelo. En serie, ¿qué pasa? De las cavas pasa a la aurícula derecha a través de la tricúspide pasa al ventrículo derecho, a través de las arterias y venas pulmonares va a pasar a la aurícula izquierda a través de la válvula mitral del ventrículo izquierdo y luego a la aorta y a todas las arterias y capilares. Hay una circulación en serie, una estructura anatómica detrás de otra, una a continuación de la otra subsiguiente y así sucesivamente. Eso es una circulación en serie, pero también en paralelo. ¿Es verdad? Porque nosotros podemos trazar, como veremos en otro gráfico más adelante, podemos trazar a este nivel un paralelismo, a este nivel otro paralelismo. ¿No es verdad? Eso veamos en la próxima diapositiva. Bueno, antes hemos dicho que el objetivo de la circulación es llevar hasta la intimidad de las células la circulación. Como no puede llegar como el organismo unicelular que estaba en contacto con el mar, ahora hay que llevar los nutrimentos hasta esa intimidad gracias a la circulación. Ese es el objetivo de esta diapositiva. Bueno, aquí está la circulación paralela. A este nivel, a nivel pulmonar, circulación. Cerebral, perdón. A nivel cerebral, circulación. A nivel pulmonar, circulación. A nivel abdominopelviano, circulación. Son circulaciones en paralelo, que van de la aorta a las cavas. ¿No es cierto? Entonces hay circulaciones en paralelo. Si ustedes trazan una línea horizontal aquí, otra línea horizontal aquí y otra línea horizontal aquí, es una circulación en paralelo, que es diferente a la circulación sucesiva o en serie de la que hablábamos anteriormente. ¿No es verdad? Y hablamos de Cannon, que fue el creador del término de homeostasis, a eso nos hemos referido in extenso en una clase anterior. Aquí está otra vez la circulación en paralelo, se ve muy claramente a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel del propio corazón. Hay cierto paralelismo
aunque normalmente el septum interauricular e interventricular no permite el paso de la sangre. Eso es muy importante, como veremos luego, a nivel hepático, a nivel renal, a nivel periférico. ¿No es verdad? Y hemos dicho siempre que la circulación siempre va hacia adelante. Y no, ¿por qué no podía? Pues, yo digo que el ventrículo izquierdo bombea sangre hacia la aurícula derecha. Alguien podría objetar y decir, vaya, ¿y por qué no al revés? ¿Por qué no de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo? Debe haber una razón hemodinámica, debe haber una razón física. La razón es que la sangre siempre va del lugar de mayor presión al lugar de menor presión. Esa es la ley de la circulación. Clave, elemental, simple, facilísimo de comprender, pero que hay que tenerla presente para entender que siempre es unidireccional, en sentido anterior, nunca al revés. ¿Es verdad? Y lo mismo entre el ventrículo derecho y la aurícula izquierda. Siempre hay un gradiente que se llama desniveles de presión, ¿no? Y además hay válvulas que permiten el paso de la sangre solo en un sentido, nunca en sentido retrógrado. De las aurículas pasa a los ventrículos a través de la mitralea tricúspide. De los ventrículos pasa la sangre de los ventrículos hacia las grandes arterias de la base del corazón. Siempre en un sentido, impide el retroceso. Las más poderosas son sin duda las válvulas auriculoventriculares, que tienen todo un aparato subvalvular, músculos capilares y cuerdas tendinosas. Pero claro, todas funcionan de manera que aseguren ese flujo anterior a la sangre, jamás al revés. Ahora bien, hay una diferencia entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica, como también se llama la circulación. A nivel de circulación mayor, las arterias llevan sangre muy bien saturada de oxígeno y las venas sangre desaturada, porque claro, ha sido consumida en el camino ese oxígeno, ha sido consumido ese oxígeno. Las arterias pulmonares llevan sangre desaturada de oxígeno y las venas pulmonares sangre muy bien saturada. Claro, se ha resaturado esa sangre a nivel de los pulmones en el proceso de la hematosis. A nivel de presiones hay diferencias entre ambas circulaciones. Esto es muy importante. La circulación mayor tiene una presión de 120-80 milímetros de mercurio. 120 la sistólica, 80 la diastólica o menor y 100 milímetros la presión media. A nivel de la arteria pulmonar, la sistólica es de 25 milímetros de mercurio y la diastólica es de 10 milímetros de mercurio y la media de 15 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque las resistencias en la circulación mayor, que es enorme, todo eso que significa un impedimento al proceso de la sangre, equivalen a promedio entre 900 y 1300 dinas por segundo y por centímetro elevado a menos 5. Se miden dinas. En tanto que en la circulación menor es entre 160 y 220, digamos un promedio de 200 dinas por segundo y por centímetro elevado a menos 5. Y como la presión es el resultado de la multiplicación del flujo por la resistencia, y el flujo es más o menos estable de 5 litros por minuto, la resistencia es la que, de acuerdo a la ecuación de Ohm, va a determinar que las presiones sean mayores en la circulación mayor, que es un sistema de altas presiones, y las presiones sean más bajas en la circulación menor, es baja presión, es un sistema de baja presión. Una cosa que es muy importante señalar es que la hipertensión es una patología extraordinariamente frecuente, lo saben todos. La presión normalmente no es influida por la altura, porque a veces yo escucho decir, llegué de Santa Cruz, me ha subido la presión, me voy a Santa Cruz para que no hay tal razonamiento, eso es absurdo. A todos los hipertensos los mandaríamos a Santa Cruz y se acabó el problema. ¿Para qué utilizar fármacos? O no habrían hipertensos en Santa Cruz, que los hay estadísticamente más que en La Paz, hay trabajos de investigación al respecto. Entonces no tiene que ver con la altura. Es decir, no es que en La Paz seamos hipertensos y en Santa Cruz sean normotensos, no hay tal.
¿no? Es independiente de la altura. Lo que sí es dependiente de la altura es la presión pulmonar. Ese es otro tema. Si es 25, es ligeramente mayor la presión en la altura, debido a que la hipoxia, la presión parcial del oxígeno en La Paz, debe ser ambientada alrededor de 100 milímetros de mercurio. ¿No es verdad? No, menos. Es por eso, sí, es menos. Es por eso que la presión es ligeramente mayor a nivel de la altura que a nivel del mar, ligeramente mayor, por vasoespacio. Ahora bien, la velocidad depende del área. Esa es la ley, quería decirles que esa es la ley del... Quería hablarles de la ley del caudal. No sé si puedo volver atrás, bueno, no importa. La ley del caudal dice que el caudal sanguíneo es siempre el mismo. El caudal sanguíneo es siempre el mismo. ¿No es verdad? En toda la circulación. Esto es un poco relativo, naturalmente. Porque si hay 5 litros a nivel de la circulación menor y 5 litros a nivel de la circulación mayor, el caudal es el mismo. Pero no exactamente en todos los sectores y en todos los momentos fisiológicos. ¿Por qué? Porque en el momento de ejercicio físico, en el deporte, por ejemplo, el caudal aumenta a nivel de la masa muscular, estriada esquelética, porque está practicando deporte. Pero, luego de una ingestión copiosa de alimentos que se ha dado del almuerzo, la circulación predomina a nivel del aparato digestivo. Entonces, hay variaciones del caudal en determinadas circunstancias fisiológicas. Pero globalmente hablando, en un sentido general, el caudal no varía, a menos que hubiese una hemorragia, ¿no es cierto?, una transfusión de sangre. No, el caudal siempre es el mismo. Aunque con esa aclaración de que la redistribución de la sangre transitoriamente es preferencial a determinadas áreas del organismo que están trabajando más intensamente en determinado momento, lo cual es absolutamente lógico. La hemodinámica, en hemodinámica habíamos dicho que la presión de la aurícula derecha es alrededor de 0 milímetros de mercurio y la presión venosa, que es al mismo tiempo la presión venosa central que se utiliza en las unidades de terapia intensiva. Hemos dicho también cuál es el objetivo de la circulación, nos vamos a repetir lo mismo, cuál es la razón de ser, ya hemos dicho eso reiteradamente. El corazón como órgano central de la circulación. ¿Es verdad? Esto es lógico, es decir, el corazón es el que bombea la sangre, pero no es una verdad absoluta, porque hay un corazón difuso en la periferia, representado por los vasos sanguíneos y particularmente por las arteriolas, que se vasoconstriñen, vasodilatan en diferentes momentos y circunstancias. Por tanto, la periferia no es un sistema de cañerías como las cañerías de distribución de agua de una ciudad, ¿no? Las arteriolas tienen una enorme capacidad para cambiar de calibre. Y gran parte de esta redistribución es trabajo de ellas. Circunstancias en que aumentan las resistencias periféricas, en momentos de grandes descargas catecolamínicas, y otras circunstancias en las que más bien se relajan, como sucede durante el sueño. Por tanto, hay un corazón difuso periférico que está alimentando al corazón central. Incluso hay quienes piensan de que este corazón difuso periférico es más importante que el centro. Ahí dicen, el que manda es el siervo. Perdón, la periferia es el amo, el corazón es el siervo.
O sea que es la periferia la que le está enviando sangre a través del retorno venoso de la precarga. No es verdad, lo está precargando al corazón para que éste funcione, como veremos al hablar de gasto cardíaco y al hablar del ciclo cardíaco. Entonces es la periferia la que le envía volúmenes de sangre para que el corazón se adapte a esos volúmenes de sangre y bombee sangre. Entonces el amo está en la periferia y en el centro está el sirviente, suelen decir algunos fisiólogos. Entonces no es un papel pasivo pues, de los vasos. Las venas también puede caber mucha sangre dentro de ellas, pero también se contraen y pueden inyectar sangre al corazón. O sea, los vasos periféricos no están inertes. Los vasos periféricos son dinámicos, se dilatan, se contraen y mueven sangre también. En su conjunto constituyen un lecho realmente grande y así hay que considerar que entre el corazón, ese compacto, que diríamos el corazón central que todos conocemos, y el corazón periférico difuso al que a veces ignoramos, existe una interacción permanente, hay un acoplamiento, ¿no? Acoplamiento vascular con ventricular y ventricular vascular. Esto también en su momento podemos hablar en detalle. Ahora bien, aquí, habíamos dicho que la circulación es al revés, así circula la sangre. La circulación viene de circuito, efectivamente aquí hay un hexágono, pero es un circuito, básicamente es un esquema de Galland, que es muy interesante, a mí me gusta mucho porque es muy didáctico para entender que la circulación es un gran circuito. Sucede a veces que hay, a nivel del corazón, que lo imaginamos aquí, un orificio, una perforación a nivel del septo interventricular, lo cual se llama comunicación interventricular. Y la sangre, de acuerdo a la ley de la presión, va a pasar del lugar de mayor presión al lugar de menor presión, o sea, del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Y aquí ya dejó de ser una gran circulación, un gran circuito y se convierte en un corto circuito. Entonces va a recircular aquí la sangre 2, 3 y hasta 4 veces, mientras le está privando a esta parte que está nutriendo al resto del organismo humano para retornar. Aquí va a haber un robo, así se llama. Va a haber un robo de la circulación, en tanto que aquí va a haber una sobrecarga de la circulación en esta área. Entonces aquí ya se ha roto el principio de la circulación. Además está circulando sangre que está manejando esta área, los pulmones están manejando mucho volumen de sangre, por eso los sujetos los niños que tienen comunicación interventricular suelen haber procesos infecciosos frecuentes a nivel de los pulmones por la gran sobrecarga que existe a este nivel. En cambio son hipodesarrollados cuando estructuralmente son pequeños, de pequeña estatura y de bajo peso en vista de que no están recibiendo una adecuada circulación. Además de que a ese nivel hay un soplo muy característico por la turbulencia de la sangre. Entonces vean ustedes que esto puede alterarse. Igual en la persistencia del conducto arterioso, la aorta está bombeando sangre a la arteria pulmonar y luego se está sobrecargando todo este circuito, en tanto que el resto está recibiendo un robo. Igualmente aquí va a haber bajo peso. En La Paz es muy frecuente la persistencia del conducto arterioso y en la altura en general, en México, en el Perú, donde describieron los peruanos y también los mexicanos han escrito mucho al respecto de la persistencia del conducto arterioso. Bueno, en consecuencia, este esquema sirve para entender bien la circulación, que nosotros estamos hablando en fisiología, pero como estamos formando médicos, no estudiamos fisiología pura, sino fisiología aplicada a la medicina. Ese es nuestro objetivo. Y este pequeño esquema de Galland nos ha servido para entender lo que es la circulación normalmente y la circulación en condiciones patológicas. Ese es el mensaje. Husay decía que la fisiopatología es una especie de laboratorio natural que nos permite comprender a la fisiología normal. Tenía razón. Premio Nobel, finalmente.
Bueno, ya hemos dicho cuál es la finalidad de los ventrículos que están rodeando. El ventrículo izquierdo tiene una gran masa muscular porque trabaja contra grandes presiones y el ventrículo derecho contra pequeñas presiones. Entonces, ya no hay nada más que agregar al respecto, ya lo dije. Ahora bien, decíamos que la sangre siempre va en un sentido anterógrado, siempre va hacia adelante. ¿Por qué no va de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo y va del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho? Porque hay un gradiente de presión. Las presiones sucede en hidrodinámica también. Va siempre del lugar de mayor presión donde está el volumen de agua aquí, ¿no es cierto? Se vierte, incluso la fuerza de gravedad ayuda a que se vierta el agua a un nivel inferior. Aquí la presión es mayor, aquí la presión es menor. Ese gradiente permite que el agua se vacíe hacia un balde, como en este ejemplo. Aquí pasa algo parecido, ¿no es cierto? Aquí estamos a nivel de la aorta, con una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio, una diastólica de 80 milímetros de mercurio y una media de 100 milímetros de mercurio. ¿Y cuándo es aquí en la aurícula derecha? Alrededor de 0. Entonces, va a ir decayendo la presión conforme vamos avanzando por gradientes, fíjense ustedes, de 100, digamos, aquí en nuestro mercurio medio, 80, ¿no? 70, 60, 50, 0. Entonces, ese gradiente de presión que se establece entre el ventrículo izquierdo y la aorta hace que la sangre siempre vaya en un sentido anterógrado. Esa ley de la presión es fundamental para entender la circulación sanguínea. Pero eso es obvio, de que no sirve mucho. Porque imagínense ustedes que este tanque de agua se vacía a la mitad de la cuarta parte. El gradiente va a disminuir. Y por tanto, la circulación va a disminuir también. ¿Qué pasa si este sujeto tiene una hemorragia como consecuencia de una herida de bala, por ejemplo? La hemorragia va a hacer que disminuya el volumen sanguíneo circulante y la presión va a declinar. Va a caer a 70, 60, la presión médica de 100 va a caer a 80, 70, 50 y va a haber un momento que nos aproximamos a que no haya gradiente y la circulación deje de existir. Ese es el motivo por el cual en las unidades de emergencias, cuando llegan heridos, el cirujano inmediatamente pide que se le haga hemograma, que se le haga hematocrito, etcétera, para ver cómo anda esa situación. Y la presión anda, pero ¿cómo anda la presión? ¿Cómo anda la presión? Anda porque está preocupadísimo. Pásenle líquidos en tanto este paciente llegue a quirófano, porque no morirá. Entonces, este gradiente es fundamental en su aplicación en la práctica médica. No es simplemente una exposición teórica interesante y ahí se acabó. Hay una aplicación del concepto en la vida real, tan simple como lo que estoy señalando. Entonces, este gradiente que asegura la circulación es importante, porque de no existir él, cesa la circulación. Y por eso a veces se transfunden sangre antes de entrar a quirófano para mejorar este gradiente y el paciente pues tenga la opción de que se cohíba esa hemorragia quirúrgica. Es un pequeño ejemplo. Hay otros muchos más. Aquí está. El caudal es el mismo. Cada órgano tiene diferentes porcentajes del gasto cardíaco. Ya saben que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea al corazón en un minuto. Los riñones reciben alrededor de una cuarta parte, una quinta, una cuarta parte del gasto cardíaco, el corazón el 2%, el cerebro 11%, los músculos 20%, y esto varía según la actividad muscular o gastrointestinal, ya lo dijimos. Aquí está la ley de la presión. 100 milímetros de mercurio en su origen, 7 en su destino. ¿Cuál es la dirección de la circulación? Este. Aquí hay un gradiente de presión que está expresado en cifras. 100 menos 7, 93. Ese es el gradiente de presión. Entonces, este es un concepto fundamental en hemodinámica, en aparato circulatorio, de la ley de la presión.
Hay otras circunstancias en las que puede aumentar mucho esto, como la insuficiencia cardíaca. Puede aumentar a nivel de las cámaras la presión final, que se llama. Y eso también va a alterar el gradiente, va a disminuir y la circulación se va a hacer muy difícil cuando aumenta también esto. Cuando disminuye este, es un problema, ya lo hemos dicho. Cuando aumenta este, también es un problema, porque disminuye el gradiente y por tanto se altera la circulación de la sangre. Eso como mensaje de la importancia del concepto ya complementario. Bueno, entonces ya hemos dicho que el caudal es el mismo, que hay una redistribución de acuerdo a las necesidades del organismo, se destina a aquella parte en la que está activa el funcionamiento del organismo, la fisiología más activa, digestiva, postprandial, después del almuerzo, que es postprandial, o después de los alimentos, y naturalmente también en el momento de la práctica del deporte, los músculos están mucho más activos y necesitan más dotación de recursos para su funcionamiento. ¿No es verdad? La otra ley, la última que nos faltaba, es la ley de la velocidad. ¿La sangre circula a la misma velocidad en todo el aparato circulatorio? No. ¿Por qué? Ahí está la pregunta. Porque la circulación está en función del lecho vascular. ¿Y qué quiere decir lecho vascular? Lecho vascular quiere decir a que si yo despliego la aorta, pues me va a dar un área determinada, muy pequeña. Y si despliego ambas cavas, un área determinada un poquito más grande del lado de las cavas. Y si despliego a los capilares, tengo un alfombrado tan gigantesco que puede caber en el piso de la Catedral Metropolitana de La Paz. Pero qué fantástico, pero claro. Esta circulación arterial es muy rápida en la aorta y las arterias en general, muy lenta a nivel de los capilares, porque la circulación está en relación inversamente proporcional al área de sección, dice la ley. Y aquí vuelve a hacerse rápido a nivel de las venas. Hace rápido. Aquí muy rápido. Aquí bastante rápido. Aquí muy lento. ¿Y por qué tan lento? Es porque hay que darle tiempo a los tejidos que están siendo nutridos por los capilares para el intercambio gaseoso de nutrimentos y de sustancias del catabolismo celular. Ese es el objetivo. Esa es la razón de ser de la circulación en última instancia, en un sentido teleológico. Esa es la razón de ser de la circulación. Y se cumple. Por eso va lentamente, para que se cumpla esa. No siempre estarán habilitados todos los capilares, por cierto. Aquí también hay una alternancia por la necesidad funcional de ciertas áreas del organismo, como ya dijimos, y no voy a reiterar. Ahí están las tres leyes. Era la que a menor lecho vascular, mayor velocidad. A mayor lecho vascular, menor velocidad. Y hemos dicho el despliegue de los vasos, etc. No voy a insistir sobre eso. Lo mismo pasa a nivel de la circulación pulmonar, ¿no? Donde hay capilares pulmonares donde va a ir lentamente la sangre, precisamente para que se produzca la hematosis. ¿Qué quiere decir hematosis? Intercambio gaseoso. Punto. Aquí está dicho. Adelante a la diapositiva. Ahí está. No voy a insistir más sobre lo dicho. Bueno, compañeros, son los 45 minutos prometidos. Muchas gracias. Ojalá les sea de alguna utilidad. Ya saben que mi libro está a disposición de ustedes en la página, en el sitio web de la cátedra. Buenas tardes.